¿Qué tal, amigos? Videocápsula de hoy martes, la cual espero por su contenido sea de su interés. Voy a hablar hoy con usted de lo que llamaría yo la crudeza de las cifras o lo cruel de los números. Una de las grandes limitaciones de la educación que se imparte en este país, pública y o privada, es el descuido o la poca atención que se le pone a la parte de las matemáticas. Sale algún alumno de secundaria, de preparatoria, no se diga ya de nivel profesional, con un rechazo casi enfermizo a las matemáticas. A mí las matemáticas no me entran, estoy cerrado para las matemáticas y cosas así. Sin embargo, las matemáticas no son tan malas como muchos piensan. Vamos hoy a hacer un ejercicio casi de aritmética, más que de altas matemáticas. No le voy a pedir a usted que calcule logaritmos, raíces cuadradas. Para eso tengo a mi gran amigo el Capi Albores, que es el que para elaborar sus pronósticos de tal o cual partido de fútbol, entre equipo este y el equipo el otro, él aplica y calcula raíces cuadradas y calcula los logaritmos de tal manera pues que él acierta algunas veces, otras no. Saludos, mi Capi. Voy a utilizar operaciones muy sencillas. No vamos a ir más allá de la suma resta, la multiplicación y la división. Como usted está enterado, el listado nominal de electores es de 90 millones, 89.400.000, pero para fines de facilitar el cálculo que vamos a hacer, 90 millones. El porcentaje de votantes de este 1 de julio fue el 62.4 o 62.54%. También, para hacer más fácil el cálculo, vamos a decir que fue el 60%. Dicho de otra manera, acudieron a entregar su voto, a emitir su voto. Si usted calcula el 63, o vamos a poner el 65 para que sea más fácil, el 65% de 90 millones le va a dar a usted 57 millones de mexicanos que acudieron a emitir su voto. En realidad fueron como 55, entonces, pero vamos a dejar, está bien en 55 porque es más fácil. Muy bien. De esos 55 millones, el 53% nos dicen votó por López. Muy bien. Si calculamos nosotros el 55%, el 53% de esos que votaron, de esos 55, tiene usted que otra vez, para redondear, 30 millones de electores, de ciudadanos, expresaron o emitieron su voto en favor de López. 30 millones. Si esos 30 millones los comparamos con los 90 millones del listado nominal, del listado nacional, quiere decir que hay 60 millones de mexicanos que por diversas razones no votaron por López. Algunos analistas sesudos que supuestamente ya nos han aclarado el panorama de por qué fue tan aplastante la votación a favor de López, nos dicen, es que fue por el hartazgo. Y yo pregunto, ¿y el restante, los otros 60 millones, no están hartos de la corrupción, no están hartos de esto? Sí. También estamos hartos de la corrupción, de la ineficiencia, de los tarugos, de los ineficientes, de los buenos para nada. Estamos hartos de todo eso. No más que la diferencia es que a algunos sí le echamos cacumen para ver cuál era el mejor candidato respecto o frente a las necesidades que presenta este país. 30 millones decidieron que López era el mejor. Respetable posición, le dio la victoria sin duda alguna. Pero yo le aseguro a usted que un porcentaje muy alto de esos 30 millones no saben hoy todavía
9 días después de la elección por qué votaron. Pero bueno, así es esto de la democracia. Si esto siguiéramos nosotros aplicándolo, es decir, ver qué porcentaje, por qué, para qué, encontraríamos cosas muy curiosas. Y llegaríamos a la conclusión de que hoy, al igual que en no pocas elecciones anteriores, es una minoría de los electores, de los ciudadanos que están en el listado, es una minoría la que llevó al triunfo a este o a aquel candidato. Hoy fueron 30 millones, pero hace 6 años, ¿qué le gusta? Fueron 18, 20 y antes 16 o lo que guste usted. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de un triunfo. Así, sí, fue un triunfo, en primer lugar, legítimo, además en elecciones pacíficas, en elecciones transparentes que los ciudadanos contaron los votos y que se respetaron esos resultados. Por allá queda un loquito Barbosa que anda en Puebla ahí viendo a ver qué pepena, pero también él perdió. Dicho de otra manera, al margen del número de votos a favor de este o aquel candidato, los ciudadanos cumplieron con su responsabilidad, los que fueron funcionarios de casilla, y cumplieron a cabalidad y muy bien en esa tarea. De tal manera, todos aquellos loquitos interesados que decían que se prepara un fraude electoral, y por ahí un analista político que no se me graba su apellido, hay un algoritmo ahí en el INE, lo andan buscando todavía con sensores, ni con la lámpara de Diógenes han podido encontrar ese logaritmo del cual habla este disqueanalista político. Pero al final de cuentas, vale la pena no olvidar, dicho de otra manera, tener siempre presente que esos 30 millones de votos recibidos por López coexisten con 60 millones que no votaron por él. Y no pretendo con esto deslegitimar su triunfo. Lo único que quiero decir es que le bajemos a la euforia. Le bajemos a la euforia. ¿Por qué? Porque hay, si nomás tomamos los 55 millones de votos emitidos, hay 25 millones que votaron en contra de López. Y muchos o no pocos de ellos van a estar muy atentos a las ocurrencias que diga para criticarlas y a las decisiones que tome, si son correctas, sin duda alguna las van a aplaudir y las van a aprobar. Pero conociendo los antecedentes de López, lo más probable es que sean una cantidad de ocurrencias que van a ser muy criticadas. Por eso yo les pediría a los seguidores de López paciencia, mesura. La elección ya pasó, la ganó López, de eso no hay duda. Va a ser presidente de la República, tampoco hay duda de eso. Pero por favor, no pretendan ustedes evitar que el resto de los ciudadanos lo critiquen. E incluso muchos de los que votaron por él, en la medida en que empiecen a tomarse las medidas acordes con la realidad del país, con la realidad de la estructura del sector público y acorde con la salud de las finanzas públicas, va a tener que tomar medidas impopulares y dolorosas. Y les va a doler a ustedes, de los que están en los 30 millones, mucho, porque ustedes ya se hacían casi en el paraíso terrenal al cual iban a entrar sin pagar boleto. Por desgracia para ustedes, la gobernación y la realidad de la gobernación no es esa que ustedes imaginaron. Finalmente, ¿qué nos queda? Reconocer la cruda realidad. Una muy buena parte de esos 30 millones de votos fueron emitidos casi de manera mecánica, sin pensarle, sin echarle cacumen a esto. Cuando un ciudadano o millones de ciudadanos votan en la fórmula y le dan un poder que pocos presidentes priistas vieron hace 30 o 40 años, y le entregan a ustedes el control absoluto, total, de 2 poderes de los 3 que tenemos en nuestro arreglo constitucional,
No tienen idea el error que cometieron. No tienen. Se los digo también, como dirían, en buen plan. En buen plan. No tienen idea. Vamos a tener, y conociéndolo un poco y conociendo sus antecedentes, vamos a tener en la presidencia de la República a alguien que ha demostrado serlo siempre, un autócrata, un tiranuelo de aldea, el tiranuelo de Macuspana, un hombre cerril, un hombre con poca inclinación a la negociación, al trabajo fino desde la gobernación. No se olvide esto que estoy diciendo. Y en ese momento esos 30 millones, o de esos 30 millones, un buen número se van a sentir decepcionados. Pero ya habrá sido muy tarde. Termino esta cápsula recordándole lo del principio, los números. El listado incluye casi prácticamente a 90 millones de mexicanos, de ciudadanos mexicanos. Y de esos 90, 30 votaron por López. Y a medida que se vaya dando la realidad, de esos 30 millones van a empezar a quedar 28, 26, 25, 20. Y en un chico rato, en la elección intermedia, no le van a quedar ni 15. No porque se convierta en un ser antipático López, no. Él va a seguir siendo el mismo estilo, así entre cacique pueblerino y querer quedar bien. Pero va a quedarse sin esos millones de votos, porque no podrá cumplir con todas las ocurrencias que no en la campaña, sino desde mucho antes de la campaña, ha hecho. Y hoy López es esclavo de sus palabras e imposible que sea el amo de sus silencios. Ha prometido el oro y el moro, ha prometido todo, al margen y en contra y por encima de la realidad de la salud de las finanzas públicas. Por eso no se le olvide estas cifras. De 90 millones de ciudadanos, solamente 30 le dieron el voto a López. Y de los 55 millones que acudieron a las urnas, 25 no votaron por él. Prácticamente uno por uno. Por cada uno de los votos a favor de López, 0.85 votos, casi 1 a 1, votó en contra de López. Esas son las cifras. Es la crudeza de las cifras. Por eso yo le pediría que a esa ilusión, ese triunfalismo sin sustento, mesura, prudencia. Hay que esperar a ver cómo viene la gobernación de López. Si usted observa los funcionarios designados para ocupar esta o aquella secretaría y se sienta usted y analiza o intenta analizar objetivamente las ocurrencias que están prometiendo, entonces yo le diría, va a perder más votos de manera más rápida de lo que él imagina. Ahí están pues las cifras. De 90 millones de electores, 30 nomás votaron por López. Es decir, la tercera parte. Las otras 2/3 partes de ciudadanos no votaron por López. Y esa es la cruda y triste realidad para los que todavía no salen de la borrachera de este domingo 1 de julio. Muchas gracias. Lo espero mañana en otra cápsula con algún tema donde ya vamos a ir entrando a algo relacionado con la gobernación y los resultados los vamos a ir dejando atrás. Tratados de una manera diferente para usted, persona inteligente, que se da cita aquí con Ángel Verdugo. Muchas gracias.